Bueno, bienvenidos a otro video. En esta oportunidad voy a estar resolviendo este modelo tomado en diciembre del año pasado. Y antes de comenzar, lo que quería recomendarles era que repasen toda la parte teórica de los temas que se vieron, porque ahora van a empezar a ver de que sin esa parte teórica es mucho más difícil resolverlo. O sea, le va a costar más e incluso van a caer o pueden caer en algunas trampas que vamos a ir viendo cómo se van presentando en los distintos ejercicios. Bueno, pasamos a los dos primeros. En el primer ejercicio nos dan una función. Podemos ver que es una función cuadrática. Y no solo eso, sino que esa función cuadrática está expresada en la forma canónica. La forma canónica, si recordamos, era x menos x de vértice al cuadrado más el y de vértice, o sea, la coordenada y del vértice. Podemos ver entonces de acá que el vértice de nuestra función va a ser el 1 menos 8. Y como, a ver, un error que se suele presentar acá, que es ponerle el menos 1. ¿Por qué? Porque ven que acá hay menos 1, entonces creen que es menos 1 el valor. No. Fíjense que en la expresión de la forma canónica dice menos, el x vértice si quedó con menos, significa que venía con más, ya que el menos le cambia siempre el signo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte teórica nos dice que el x de vértice es lo que separa, digamos, lo que sería el integral de crecimiento con el de crecimiento. Por lo tanto, si tuviéramos que graficar esta función cuadrática, podemos ver que el valor es 2, el valor de a que tenemos acá es 2, y ese valor nos decía si la parábola era con las ramas hacia arriba o hacia abajo, o si era una cara sonriente o cara triste. En este caso, como el valor de a es positivo, porque vale 2, entonces sabemos que es una parábola con las ramas hacia arriba. Y este es el valor del x del vértice, que vale 1. Y entonces acá podemos ver fácilmente que a partir del vértice en este caso y hacia la derecha toda esta rama es de crecimiento. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va a ir desde 1 hasta más infinito, ya que en ese intervalo la función crece. Bueno, como pueden ver, hay que saber mucha más teoría que otra cosa. Sabiendo la parte teórica podemos resolver mucho más rápido estos ejercicios. Después el ejercicio 2 nos dice que también tiene una función cuadrática tal que f evaluado en menos 2 es igual a f evaluado en 3 y todo eso es igual a 0. Por lo tanto, de acá tenemos que entender o sacar que la información que nos están dando es del conjunto de ceros. O sea que el conjunto de ceros está compuesto por el valor menos 2 y 3. Con llave. Bueno, y además otra cosa. Cuando nosotros teníamos los valores de las raíces, como tenemos en este caso los ceros, podemos expresar a nuestra función en la forma factorizada. ¿Y cómo se escribía? Era a por x menos x1 por x menos x2. Esa es la forma factorizada, y como nosotros ya tenemos los valores de las raíces, donde las raíces son obviamente x1 y x2, entonces ya podemos expresar a nuestra función de la siguiente forma. A todavía es a porque no sabemos cuánto vale. X menos menos 2 te queda como más por x menos más 3, o sea te queda menos 3. Y después, bueno, obviamente tenemos que calcular el valor de a. Para eso es que nos dan este otro dato. Nos dicen que la función evaluada en 0 nos da 12. Por lo tanto, la función nos da 12 cuando a x vale 0. Entonces te queda a por 0 más 2, que es 2. Lo voy a poner ya directamente así. Por 0 menos 3, que es menos 3. Por lo tanto, esto está en producto, ¿sí? Un error bastante común es que acá no le pongan paréntesis cuando es negativo. En el 2 no haría falta. Yo lo puse, pero no hace falta en realidad. Pero sí en el menos 3. Porque a veces entre que lo hacen y están distraídos o los nervios, por ahí piensan que es a menos 3 o 2a menos 3. Y no, está todo en producto. Esto te da menos 6 por a, o sea menos 6a igual a 12. Despejo el valor de a
2 se te queda dividido en 2, 6 negativo. Por lo tanto 2 dividido 6 es 2 y como era negativo, a queda que es menos 2. Entonces con esto podemos escribir que la función f de x es menos 2 por x más 2 por x menos 3. Y en nuestro caso sería la primera opción. Fíjense que con la última es muy parecido, solo que tiene los signos cambiados de los dos. ¿Sí? Por eso es tan importante saber que la forma factorizada es esta. Y esas son las trampas en las que yo digo que puede empezar a caer. Siempre te va a dar una opción que es muy parecida, pero difiere en algo sencillo como en este caso los signos. Bueno, pasemos a los siguientes ejercicios. En este caso tenemos el 3, donde nos pide, en realidad nos piden que calculemos la distancia entre los puntos P y Q, solo que las coordenadas del punto P nos dan de dato, pero la de Q no. Entonces, P yo sé que tiene coordenada menos 2 y 0. Mientras que Q te dicen que es donde el gráfico de esa función, además vemos que es una función lineal f, corta el eje y. Otra vez tenemos que recurrir a la parte teórica. Tenemos que saber que este valor, en este caso más 4, es efectivamente donde se corta al eje y, porque es la ordenada al origen, y la ordenada al origen era eso, donde corta el eje y. Entonces ya sabemos que la función corta al eje y en 4, y las coordenadas en ese caso de ese punto serían 0 de x y 4 de y. Recuerden que todo punto que está en el eje y tiene coordenada x igual a 0, por eso puse así. Una vez que obtuve o que logré sacar las coordenadas del punto Q, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula del cálculo de distancia entre dos puntos. Y esa fórmula era raíz de, y acá podemos poner este x1, este sería y1, este lo puedo llamar x2, y este sería y2. Entonces la fórmula era x1 menos x2, o al revés, no interesa. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a hacer x1 menos x2, sería menos 2 menos 0 menos 2. Y todo este valor al cuadrado. Más y1 menos y2, o al revés, como quieras. Da lo mismo, porque al estar elevado al cuadrado te va el mismo valor. 0 menos 4 al cuadrado 16. O 4 menos 0, 4. Al cuadrado también me da 16. Entonces vamos, simplemente para respetar el orden que veníamos, nos quedaría acá menos 4 al cuadrado. Y ahí está. Entonces esta parte ya sabemos que nos da 4. Esta parte menos 4 al cuadrado te da 16. Y por lo tanto la distancia entre P y Q es igual a raíz de 20. Y acá no intenten pasar esto expresado a número decimal, no interesa. Es raíz de 20, además de que pueden ver claramente que es una de las opciones. Bueno, ahora sí pasamos al próximo, al 4. Y en el 4 es muy sencillo resolver este ejercicio, pero también tenemos que recurrir a algo, y ese algo estoy seguro que no sé si habrá profesores que lo explican. Generalmente no, porque hay una forma muy sencilla de resolverlo. Yo le voy a explicar esa forma, porque si no tenemos que calcular los límites. Acuérdense que para calcular asíntota nosotros tenemos que calcular límites tendiendo a derecha, a izquierda para los verticales, a más y a menos infinito para los horizontales. Bueno, yo le voy a mostrar una forma donde ese cálculo no va a ser necesario. Simplemente con mirar algunas cosas ya voy a poder saber. Entonces, la expresión en este caso de la función f de x es igual a 5 sobre x menos 4 más 3. Vamos a empezar a calcular la asíntota horizontal.
Entonces, para el cálculo de la asíntota horizontal, yo debería tomar el límite de x tendiendo a más y a menos infinito de toda esta expresión. Bueno, para hacer eso más sencillo, lo que tengo que darme cuenta es que en la fracción yo voy a tener diferentes casos. Un caso es este. Después, cuando vayan apareciendo otros casos, se lo voy a ir, para no hacerlo tan largo el video, no me voy a poder explicar los 3 casos que hay, pero uno es este. Cuando el numerador de la fracción, el grado del polinomio que existe acá, es menor que el grado del polinomio que está abajo, entonces ese límite va a tender a 0. O sea, yo sé que cuando calcule la asíntota horizontal, ojo, esto es para la asíntota horizontal, esto va a tender a 0. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio de arriba es menor que el grado del polinomio de abajo. El de arriba, como es un número, es un polinomio de grado 0, mientras que el de abajo es una función lineal, o sea, un polinomio de grado 1, porque la x está elevado a la potencia 1, es lo máximo que vemos en esta expresión. Entonces, toda esta fracción va a tender a 0. Pero acá, ojo, que dice más 3. O sea que la asíntota horizontal en este caso va a ser la suma de este valor más o menos, depende lo que haya acá. En este caso 3. Por lo tanto, la asíntota horizontal vemos que es i igual a 3. Para la asíntota vertical, ¿qué era lo que hacíamos normalmente? En la parte de lo que es la fracción, veíamos abajo y lo que hacíamos era calcular los ceros de la parte de abajo. O sea, hacíamos x menos 4 igual a 0 y calculábamos. En este caso no era necesario hacer todo esto porque podemos ver que se lo puede hacer en forma mental. Entonces sabemos que x igual a 4 me anula la parte del denominador. Y ahora, para yo saber si efectivamente este valor era asíntota vertical, ¿qué era lo que hacía? Tenía que calcular los límites laterales, o sea, límites de x teniendo a más infinito como a menos infinito. Y en ambos casos me tenía que dar infinito, no interesaba el signo. Se tenían que ir en ambos límites, se tenía que ir a infinito. Entonces ahí puede ser, efectivamente este valor es una asíntota vertical. Bueno, para no hacer eso, para no tener que recurrir a eso, lo que pueden hacer es lo siguiente. Si ustedes ven que ese valor que calculé acá, en este caso x igual a 4, también es raíz de la parte de arriba, entonces no va a ser asíntota vertical. Como podemos ver arriba no existe una expresión, existe un número, así que como no existe x, no hay posibilidad que valga o que tome otro valor que no sea 5 en este caso. Por lo tanto, x igual a 4 no es raíz de la parte de arriba. Por lo tanto, entonces, si es raíz de la parte de abajo y no lo es de la parte de arriba, entonces x igual a 4 es asíntota vertical. Y bueno, lo que hemos calculado es la asíntota horizontal. Y entonces acá podemos ver claramente que en las opciones a nosotros nos intentan confundir, porque la opción correcta es la última, pero fíjense en la segunda. Nos cambiaron el valor de 3, se lo pusieron a la x y el valor de 4 a la y. Y es ahí donde ponen ellos también la trampa, porque de teoría ustedes tienen que saber y recordar que la asíntota horizontal, la ecuación de la asíntota horizontal es un valor de y la vertical es un valor de x. Ahí está donde yo le digo la importancia de tener bien clara la parte teórica. Bueno, ahora pasemos a los siguientes. Y en el ejercicio 5, por ejemplo, es una función f y una función g y te piden h, tal que h es una composición de funciones, en este caso gof. ¿Y qué significa que sea gof? Gof significa que a la función g la voy a evaluar en la función f. O sea, voy a reemplazar las x de la función g por la función f. Entonces h me quedaría 1 sobre x, pero dijimos que la x de la función g lo voy a reemplazar por la f. Por lo tanto me quedaría 1 sobre 6x más 1. Y esta es mi composición gof. Y en este caso sería la segunda opción, la correcta.
Muy bien. Ahora pasemos al sexto. Y acá, de vuelta, tenemos una función. A ver, lo voy a copiar acá. F de x igual a x menos 4 sobre x cuadrado más 4. Y nos piden que calculemos el límite de x tendiendo a más infinito en particular. En este caso, a más infinito. Si recordamos de la parte de asíntotas, lo que nos están pidiendo es un cálculo de la asíntota horizontal, porque así se calculaban las asíntotas horizontales. Y volviendo a lo que yo le decía, antes, en vez de calcular el límite de esta función, voy a recurrir a eso, a los tres casos que, ¿cómo se llama?, que yo tenía. Y en este caso, volvemos acá en el mismo caso explicado en el ejercicio, creo que 4 si no me equivoco, donde tenemos que, acá se puede ver que el polinomio de arriba es una función lineal, o sea, es grado 1. Esta parte tiene grado igual a 1. Mientras que la de abajo es una cuadrática. Esta parte tiene grado igual a 2. Como el de abajo gana, cuando yo voy a hacer el límite de x tendiendo a infinito, estos casos son para cuando tomo el límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? Entonces, este límite, o sea, si yo pongo el límite de x tendiendo a más infinito de mi función, eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque gana el de abajo. Cuando el grado del polinomio de abajo es mayor que el grado del de arriba, entonces ese límite se va a 0. Ojo, aclaro de vuelta. Cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? Vale esto que estoy haciendo. Por lo tanto, acá puedo decir con toda seguridad que esta es la respuesta correcta. Bueno, ahora pasando a los próximos ejercicios, al 7 y el 8 nos piden, o nos dicen, bueno, sea f de x el logaritmo de x menos 1, el conjunto de positividad es... Entonces yo tengo que ver para qué valores de x mi función me devuelve valores positivos. ¿Y eso cómo lo planteo? Lo debería plantear como logaritmo natural de x menos 1 mayor a 0. Entonces, si yo ahora quiero resolver esto, es como que puedo pasar el logaritmo para el otro lado con la función opuesta. ¿Cuál es la función opuesta al logaritmo? La exponencial. Entonces me quedaría x menos 1 mayor a la exponencial elevado a lo que tengo al del lado derecho, que es 0, o sea, esto. Y esto es igual a 1. Y acá me queda x menos 1 mayor a 1, paso el 1, como está restando pasa sumando, así que me queda 1 más 1 es 2, para x mayor a 2. O sea que el conjunto va de 2 a más infinito. En este caso tenemos acá. Esta sería la respuesta correcta. En el ejercicio 8 nos dicen si f es e a la x más 2 menos 5. Entonces la función inversa, ¿cuál es? Entonces tenemos que buscar eso, la expresión de la función inversa. Entonces vamos a plantear y igual a e a la x más 2, todo esto menos 5, y de acá yo lo que tengo que despejar es el valor de x, o sea la variable x tengo que despejar. Bueno, entonces comencemos. Primero lo que voy a tener que pasar es el 5, por lo tanto me queda y más 5 igual a e a la x más 2. Y ahora para poder bajar del exponente esta parte, yo voy a aplicar logaritmos. Logaritmos a ambos costados, o sea a ambos lados del igual. Entonces me queda logaritmo de y más 5 igual logaritmo natural de a la x más 2. Y ahora hay una propiedad que dice que lo que está como exponente acá baja y pasa multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, me queda x más 2, todo esto multiplicado el logaritmo natural de e, y del otro lado me queda tal cual. Y por otro lado tengo que saber, si no lo sé, bueno, uso la calculadora, que el logaritmo natural
de vale 1. Entonces esto es 1 por x más 2, me va a quedar x más 2. No me modifica, por lo tanto acá ya tengo x más 2 y logaritmo natural de y más 5. Despejo x, o sea tengo que pasar el 2 y esto queda logaritmo natural de x, perdón, de y más 5 menos 2. Por lo tanto la expresión, una vez que yo despejé y, la expresión de la función inversa va a ser, este es lo que me quedó del lado izquierdo, pero cambiado el nombre de la variable, o sea, logaritmo natural de x más 5 menos 2. Entonces tenemos, a ver, menos 2, acá, la última, x más 5. Muy bien, pasemos al siguiente. Me pide en el ejercicio 9 el conjunto A, son los x pertenecientes a los reales tales que 1 sobre x sea menor a 5. Entonces acá yo puedo directamente plantear que 1 sobre x menos 5 sea menor a 0. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es comparar siempre con 0 para poder plantear los casos. Entonces, y acá recurrimos, lo que vamos a hacer es juntar esta resta de fracciones en una sola expresión. Lo vamos a reducir a una sola expresión y para encontrar el mínimo común, el común denominador, directamente multiplico x por 1 porque debajo del 5 hay un 1 que no se pone porque es un entero. Entonces x dividido x, 1 y 1 por 1 es 1. Menos x dividido 1, x por 5, 5x. Entonces eso es lo que me queda si es que reduzco todo a una sola expresión. Y ahora sí, voy a plantear los casos. Entonces pongo primer caso. Si yo quiero que me dé menor a 0 sea negativo, el de arriba es positivo y el de abajo negativo, porque más por menos es menos. Entonces con eso me aseguro que va a ser negativo. Entonces por el primer caso podemos plantear que 1 menos 5x sea menor a 0 y x tiene que ser positivo, o sea mayor a 0. De acá despejo y me queda 1 menor a 5x, o sea que x es el 5, lo paso para allá viendo y te queda un quinto. Por un lado te queda que x es mayor a un quinto y mayor a 0. Entonces si eso lo represento en la recta y hago el análisis, directamente acá yo voy a poner la solución 1. Ustedes grafíquenlo si no lo pueden ver, pero en este caso quedaría de un quinto hasta más infinito. El segundo caso sería exactamente al revés, o sea 1 menos 5x mayor a 0 y x menor a 0. Por lo tanto, 1 mayor que 5x, entonces x, el 5 pasa por acá y me queda esto. Entonces, x menor a 0 y x menor que un quinto. O sea que en este caso tengo, si quieren lo gráfico, menor a 0 sería para allá. Y vamos a cambiar de color, menor a un quinto. Vamos a suponer que un quinto está por acá. Va con paréntesis. Como podemos ver, la intersección de esas dos soluciones me daría lo que llamo solución 2 y va desde menos infinito hasta 0. Porque en 0 cumple ambos y yo lo que quiero es justamente que cumpla ambos, lo mismo que acá, por eso me dio. Entonces, desde menos infinito a 0 y de un quinto a más infinito. Desde menos infinito a 0 y desde un quinto a más infinito, bueno, entonces justo la primera es la correcta. Ahora, para el ejercicio 10,
Antes voy a borrar, si no, no me va a quedar espacio. Para el ejercicio 10 nos dicen, si f es 2 coseno más 5, entonces la imagen de f es igual a... Bueno, acá lo que tenemos que entender que cómo se plantea. Vamos a comenzar planteando esto. Siempre comenzamos por la expresión de la función del seno o coseno. En este caso nos pusieron coseno. Coseno y con el argumento que nos dan. X. Yo sé que siempre el coseno oscila entre, o sea, es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Siempre oscila entre 1 y menos 1. Ahora yo tengo que llegar a esta expresión, a 2 coseno de x más 5. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar. Multiplico por 2 a todo. O sea, al menos 1 lo multiplico por 2, o sea, me queda menos 2. Menor o igual 2 coseno de x menor o igual a 1 por 2, 2. Y ahora, ¿qué es lo que me faltaría para completar? Acá me falta sumando un 5 para que en el medio me quede como la función que quiero yo. Entonces, sumo a todo, lo sumo 5. Menos 2 más 5 me da 3. Menor o igual a 2 coseno de x más 5 menor o igual a 2 más 5, que es 7. Y los extremos, entonces acá, lo que obtuve acá, esto me dice que esta expresión oscila entre el 3 y el 7, o sea que su imagen va a estar comprendida entre 3 y 7. Y esto es la respuesta correcta. Una cosa, me olvidé acá. Ojo con esta parte, porque en este caso fue el 2 positivo, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si en vez de tener 2 coseno de x más 5 hubiese tenido menos 2? O no importa que el número, pero negativo. Ahí, para yo volver a hacer lo que hice acá, suponiendo que hubiese sido negativo, debería multiplicar al menos 1 por menos 2, ¿sí? Con eso todo bien, me quedaría 2 positivo, pero lo que cambia es esto. Se invierten los símbolos esto de menor y mayor. Y acá también, recuerden que en las inecuaciones, cuando yo multiplico o paso dividiendo por un número negativo, tengo que invertir esos signos. Bueno, esa aclaración se lo hago ahora porque me olvidé en el momento de que estaba resolviéndolo. Bueno, a ver. Pasemos entonces al próximo. En este ejercicio, en el 11, dice, ya comenzamos con los temas de la segunda parte del segundo parcial. Dice, la ecuación de la recta tangente al gráfico de esa función en el punto 1 f de 1 es... Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? A nuestra función derivarla, ¿no? Entonces yo voy a calcular la derivada de ya directamente. Esto me daría 2x más 6. Y como me interesa en el punto x0 igual a 1, porque eso es lo que me dice ese dato, este es el x0 y este es el y0 que le corresponde a ese valor de x0. Entonces la derivada evaluada en 1 me va a dar 2 más 6, o sea 8. Por lo tanto yo sé que la recta tangente va a ser 8x más b. Lo que no sé es el valor de b, o sea de la ordenada al origen. Y para eso voy a recurrir a evaluar la función f en 1. Que lo podría haber hecho al principio, pero bueno, lo hago ahora. F evaluado en 1 sería 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 1. Y eso podemos ver que esto es igual a 6. Por lo tanto, esto me quiere decir que cuando x, esto es x, cuando x vale 1, la función me devuelve 6. 6 es el valor de y. Y eso es lo que vamos a usar para reemplazar. Ahora vamos a poner los valores de x y de y en la expresión de nuestra recta tangente. Y vale 6 cuando x vale 1. 8 por 1 más b.
Por lo tanto, B te queda 6 menos 8, que es menos 2. Así que B queda menos 2. Y la recta tangente se escribe como 8x menos 2. En este caso, bueno, la primera. Bueno, ahora sí vamos a pasar al ejercicio 12. Y en el ejercicio 12 lo que tenemos es que nos piden que calculemos si alcanza un máximo o mínimo y en qué valores la función f. Ahora, como podemos ver, esta función f, fíjese que todas las opciones nos hablan del menos 2 y del 2. Pero no hice más que esos valores, así que lo que vamos a hacer es directamente graficar y poner los valores. Igualmente acá acabo de ver que hay un error porque dice menos 2 y menos 2. Bueno, ahora después me voy a fijar y lo voy a corregir en el modelo para que lo tengan bien. Entonces, en esta recta vamos a graficar y vamos a poner los valores de menos 2 y de 2. O sea que si nosotros deriváramos esta función, igualáramos a 0, vamos a efectivamente encontrarnos con los valores de las raíces de la derivada, son menos 2 y 2. Por lo tanto, primero tengo que calcular la derivada. La derivada en este caso es 3x cuadrado menos 12. Y esto es una función lineal, perdón, una función cuadrática que como valor de a tiene a 3, ese es el valor de a. Y sabemos que cuando el valor de a es positivo, la función cuadrática como se la grafica así, con las ramas hacia arriba. Y además sabemos que los valores de las raíces son menos 2 y 2. Por lo tanto, esto es menos 2 y esto es 2. Por lo tanto, si a la derivada lo evaluamos en un valor entre menos infinito y menos 2, nos va a dar, por ejemplo, tomemos un valor, menos 3. Nos va a dar que un valor positivo, no sé cuánto, en realidad no me interesa tampoco, me interesa el signo, yo sé que es positivo. En cambio, si evaluamos a la derivada en un valor que esté entre menos 2 y 2, por ejemplo 0, nos va a dar negativo. Tampoco me interesa cuánto, pero en particular, acá es fácil averiguar eso, vale menos 12. Voy a ponerlo acá, menos 12. Pero no nos interesa de vuelta, digo, el valor. Lo que nos interesa en realidad es el signo. Y la derivada entre 2 y más infinito, por ejemplo 5, nos va a dar en este caso también un valor positivo. Por lo tanto, esto que me permite a mí hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque a mí me interesan los signos de la derivada en cada intervalo. Entonces, como el primer intervalo me dio positivo, flecha para arriba. El segundo me da negativo, flecha para abajo y después flecha para arriba. Por lo tanto tenemos en menos 2 tenemos un máximo. Y en 2 tenemos un mínimo. Entonces vamos a buscar esa opción. Máximo en menos 2 y mínimo, a ver, máximo menos 2 y mínimo en 2. Ahí está, esta es la correcta. Bueno, por lo menos no la que copié mal es no era la correcta porque si no hubiesen sido todas incorrectas. Bueno, esta es entonces la respuesta correcta. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, en el ejercicio 13 lo que tenemos es que calcular la derivada de esa función. Como podemos ver es una división, así que vamos a aplicar la regla de la división para esa derivada. Y creo que nos decía esa regla, que era lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar. O sea, 2x derivado que es 2 por lo de abajo sin derivar, pero ojo acá, tengo que poner paréntesis. Eso es algo que muchos se olvidan. Menos lo de arriba sin derivar, o sea 2x, por lo de abajo derivado que también te da 2x. Y todo esto dividido lo de abajo, x más 1, todo al cuadrado. Y ahora, yo para achicar un poco la expresión y ver a cuál se parece, voy a hacer distributivo arriba, o sea, me va a quedar
2x al cuadrado menos, perdón, más 2 menos, y 2x por 2x es 4x al cuadrado. Todo esto dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, la derivada en este caso me va a dar 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado te da menos 2x cuadrado más 2, todo esto sobre x cuadrado más 1 todo al cuadrado. Como podemos ver, sería la primera opción. Ahora, pasando al ejercicio 14, lo que nos piden es la derivada de esa función, pero evaluada en menos 1. Por lo tanto, lo primero que voy a tener que hacer es derivar. Y la derivada de la expresión que tiene un logaritmo, y además tengo que tener en cuenta de que el argumento no es x nada más, sino es un polinomio. Por lo tanto, voy a aplicar regla de la cadena. Y según la regla de la cadena, lo que tendría que hacer es 1 sobre todo el argumento, o sea 1 sobre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1 por la derivada del argumento, o sea por la derivada de este polinomio. 4x cubo más 4x, y todo esto multiplicado por 1. Yo debería poner paréntesis, pero como solo está multiplicado por x, no hace falta. Por lo tanto, acá yo tengo 4x cubo más 4x, todo esto sobre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Entonces, si ahora yo evalúo en menos 1 toda esta función, lo que me va a dar es lo siguiente. Todo esto me da menos 2. Por lo tanto, la tercera es la respuesta correcta. Ahora bien, pasemos al ejercicio 15. Dice, si la derivada de f es esa función, o sea, esa expresión, entonces f es creciente en... Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar para el ejercicio 15. Vamos a graficar. Primero, bueno, no calculé las raíces de esa derivada, ahora lo calculamos. Como podemos ver, esto es x cuadrado menos 25. X cuadrado me garantiza que es un número siempre positivo, y si le sumo un número positivo, eso da siempre positivo. Por lo tanto, acá no hay raíces. En lo que sí puede haber raíces es en esta parte, porque es una lineal, y vemos que justamente vale 0 para x igual a 4. 4 menos 4 es 0, así que hace 0 toda la derivada. Por lo tanto, el único valor que hace 0 mi derivada es para x igual a 4. Entonces lo que voy a tener que hacer es evaluar a la derivada en un valor que esté entre menos infinito y 4. Por ejemplo, yo tomaría el 0 para hacerlo más sencillo. Y por otro lado, lo voy a hacer abajo. Por otro lado, la derivada entre 4 y más infinito sea 5, por ejemplo. Bien, la primera parte, como vemos, 0 me queda 25. En realidad no me interesa el número, pero bueno, me queda 25. 25 por 4 menos 0, 4. O sea, por 4 esto me da 100. Y me da 100 positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Esto es creciente. Y si hacemos lo mismo en el otro, 5, acá ya sabemos que esto es positivo, o sea, no voy a poner el valor, voy a poner directamente sé que es positivo. Y 4 menos 5 es negativo, o sea, menos 1, por lo tanto es negativo. Y esto, más por menos, da negativo. Por lo tanto, flecha para abajo.
Fíjense que a mí no me interesó el valor, no me interesa nunca en realidad el valor, lo único que me interesa son los signos. Entonces con esto ya podemos contestar que la función f es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta 4. Por lo tanto, esta es la opción correcta. En el ejercicio 16, que es uno de área, nos dicen que dada piden el área de la región comprendida entre los gráficos de la función f y g, donde f es una lineal, es una función lineal, g es una función cuadrática y además negativa. Negativa, digamos las ramas hacia abajo porque vemos que el valor de a es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar primero. Lo que calcularía es dónde se cortan estas funciones. Por lo tanto, para ver dónde se cortan, lo que voy a hacer es igualarlas. X menos 2 igual a 4 menos x al cuadrado. Si paso todo, por ejemplo, para la derecha, me queda menos x al cuadrado menos x más 6. Por lo tanto, si ahora yo calculo las raíces de eso, tengo que las raíces son x igual a menos 3 y x igual a 2. O sea que entre menos 3 y 2 se cortan. Y con esto podemos hacer un gráfico aproximado. Sabemos que la función cuadrática es así, más en ramas hacia abajo. Y la función lineal es creciente, o sea, es así. Y además sabemos que estos valores, a ver, vamos a tratar de graficarlos con... Vamos a trazar unos ejes para poder verlo mejor. Entonces tenemos que la función lineal va en forma creciente y corta al eje X, al eje Y en menos 2. O sea, más o menos sería así. Y la función cuadrática corta en 3 y en 2. O sea que más o menos sería así. Coinciden acá justo el valor de la raíz, y esto si lo prolongamos, esto es menos 3 y esto es 2. Y entre 0 y 4 nos dicen. Bueno, entre 0 y 4 significa que vamos a tener que poner como paredes en esos valores. El 0 va a ser coincidente con el eje Y, por eso lo voy a poner así. Y el 4 vamos a suponer que está por acá, que corta el eje X en 4. Entonces, el área comprendida sería esta y esta. Por lo tanto tenemos 2. Y podemos ver que la primera área, si esto lo llamamos área 1 y esto lo llamamos área 2, la primera área va a ir entre ¿qué valores? Entre 0 y 2. Entonces tenemos que buscar, primero que son dos áreas, o sea son dos, pueden ser la primera, la de arriba, la izquierda o la de abajo. Entonces, entre 0 y 2, bien, entre 2 y 4, ambos tienen el mismo límite. El tema está entre quién es techo y quién es piso. Bueno, en la primera tenemos que es la cuadrática, es el techo. Por lo tanto, la cuadrática llamaron G. Así que sería esta. Fíjense, G menos F, o sea, techo menos piso. La cuadrática menos la lineal, entre 0 y 2. Y después entre 2 y 4, más entre 2 y 4, ahora es el techo es la lineal, o sea, F, y el piso es G. Por lo tanto, F menos G. Esta sería la opción correcta. Pasando al ejercicio 17,
Lo que nos piden en este caso es que calculemos esa integral. Entonces, si tengo esto, yo lo que voy a tomar, bueno, lo voy a copiar primero, x cuadrado por el seno de x cubo más 1. En este caso, lo que nos conviene tomar para poder resolver esa integral es el método de sustitución. Y voy a llamar a u a x cubo más 1. ¿Y cómo sé que me conviene eso? Bueno, porque yo puedo ver que si tomo x cubo más 1, al derivar me va a dar una cuadrática. Y esa cuadrática se parece a esta cuadrática que tengo acá. O sea, se parece a una parte del otro que no tomé. Si no se acuerdan, no vieron el video donde yo explico este tema del método de sustitución, bueno, podrían fijarse y mirarlo como para entender bien. No me quiero explayar demasiado por lo que dije antes, que se hace demasiado ya largo el video. Entonces, tomo esto, derivada de u, entonces me queda 3x cuadrado y aparece el diferencial x. Y ahora despejo el diferencial x, me queda diferencial u sobre 3x cuadrado. Ahora reemplazo, me quedaría la integral de x cuadrado por seno, en este caso ahora de u, diferencial x, pero diferencial x es de u sobre 3x cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado con este cuadrado se van, porque se pueden ir, porque están multiplicando, ¿sí? Si estuviera sumando no se podría hacer eso. Entonces ahora nos quedaría este 3, ojo que muchas veces se lo olvidan, así que sale de la integral porque es una constante y sale como un tercio. Me quedaría por la integral del seno de u diferencial u. Por lo tanto, esto me queda un tercio por la integral del seno de u. Y eso sabemos que es una integral inmediata, porque ¿qué función? Al derivar te da seno de u menos coseno de u. O sea, por menos coseno. Ya al menos lo voy a poner acá adelante. Coseno de u más la constante. Entonces te queda menos un tercio por el coseno. Pero u, ¿quién era? X cubo más 1. Más la constante. Bueno, esta es entonces mi respuesta. A ver dónde está, menos un tercio. Acá, la última. Bueno, ahora sí pasamos al ejercicio 18. A ver, voy a tener que borrar un poco acá para hacer un poco de espacio. Entonces tenemos que en el ejercicio 18 integrar entre 0 y 1 e a la 2x diferencial x. Y además aplicar barro porque nos dicen que la integral está entre 0 y 1. Entonces, para resolver esto, lo que podemos hacer es aplicar también el método de sustitución y tomo 2x de u, entonces me queda 2 diferencial x, por lo tanto dx es de u sobre 2. Lo reemplazo y me quedaría la integral entre 0 y 1 de a la u sobre du sobre 2. Por lo tanto es 1 medio por la integral entre 0 y 1 de a la u diferencial u. Pero resulta que esto es 1 medio. E a la u, la integral es como si fuese e a la x, o sea, e a la u. Por lo tanto no cambia mucho. Entre 0 y 1. Pero ojo de no olvidarnos que u era 2x, o sea, es 1 medio por e a la 2x evaluada entre 0 y 1. Ahora sí tengo que hacer barro. Todo esto evaluado en 1 me queda 1 medio de e al cuadrado. Menos todo esto evaluado en 0. Entonces te queda menos 1 medio de evaluado en 0, te queda e a la 0 y esto es 1. Por lo tanto
Esto es igual a 1/2 t al cuadrado menos 1/2. Podemos ver que la segunda opción es la correcta. Bueno, y por último llegamos ya a los últimos dos ejercicios, donde en el 19 nos dicen si la integral entre 1 y 2 de todo eso es igual a 8, entonces que calculemos la integral entre 1 y 2 de f de x. Este es un ejercicio bastante común, así que traten de hacerlo porque encima tampoco es difícil. ¿Qué significa que la integral entre 1 y 2 de 3x cuadrado menos f de x te dé 8? Que yo lo que puedo hacer, y es lo que tienen que hacer en realidad ustedes, para poder resolver es lo siguiente. Vemos que acá hay un menos, o sea, voy a aplicar una propiedad de la integral para poder separar y convertirlo en dos integrales. Entonces la primera integral me quedaría la integral entre 1 y 2 de 3x cuadrado diferencial x menos la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial x. Y yo sé que todo eso es igual a 8. Ahora, lo que a mí me interesa y mi incógnita es esta integral. Yo sé que si al valor de lo que me da la primera, o sea esta, le resto lo que me da la segunda, eso me da 8. Por lo tanto es como una especie de ecuación, si lo pueden ver. Yo lo que voy a hacer entonces me va a quedar que la integral entre... Primero, bueno, voy a resolver la integral esta que es inmediata, es rápida. ¿Qué función al derivar te da 3x cuadrado, x cubo? O sea, ahí no hay que hacer mucho. Entre 1 y 2, aplicar barrow. Yo voy a poner ahora el 8 que está acá sumando, lo paso para el otro lado restando. Igual, y esta, que es mi incógnita, lo paso sumando. O sea, te queda la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial x. O sea, vean todo esto como una gran x, una gran incógnita. Y ahora esto evaluado o en barro, o haciendo barro, te queda x al cubo, sería 2 al cubo que es 8. 8 menos 1 al cubo que es 1. Menos 8. Y esto es igual a todo esto que no lo voy a escribir. Bueno, se queda 8 menos 1, 7. Y me queda 7 menos 8. Igual a la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial x. Por lo tanto, sabemos que 7 menos 8 es menos 1, o sea que la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial x vale menos 1. Entonces esta sería mi respuesta correcta. Y llegamos al 20, donde dice una primitiva de esa función. Entonces, una primitiva estaba hablando de una función tal que al derivar me da x menos 7 elevado a la menos 7. Entonces sería lo mismo que decir la integral de eso, ¿sí? Es lo que busco la integral. Ahora fíjense que dice a la menos 7, y eso lo puedo escribir como, en vez de x menos 7 a la menos 7, voy a escribirlo con potencia positiva, y para hacer eso tengo que invertir esa fracción. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 sobre x menos 7 a la 7 positivo, diferencial x. Y acá yo lo que voy a hacer es calcular utilizando de vuelta el método de sustitución. Voy a tomar u igual a x menos 7. Por lo tanto, el diferencial u me da 1. Por la derivada de esto me queda 1 diferencial x, o sea, tal cual. Y acá me quedaría entonces la integral entre 1 sobre u a la 7. Diferencial u que es diferencial x. Y a esto yo podría volver a escribirlo como la integral de u a la menos 7 diferencial u. ¿Para qué? Para aplicar el caso donde yo tengo elevado un exponente que sea distinto de menos 1. Este es el caso porque es distinto de menos 1. Entonces me va a quedar u a la octava, perdón, le tengo que sumar 1, o sea u a la sexta,
o la menos 6 sobre menos 6 más la constante. Por lo tanto, esto va a ser menos, o a la sexta, dijimos que era x menos 7, a la menos 6 sobre 6, porque el menos de este ya lo puse arriba, ¿sí? Más la constante. Y si se fijan, esto es, o sea, esto se podría también expresar así, menos un sexto por x menos 7 a la menos 6 más la constante. ¿Por qué lo puse así? Porque acabo de ver la respuesta que lo pusieron de esa manera, que es la primera. Que acá, aunque no parezca y no se pone, hay un 1. Y esto lo puedo separar como una fracción, menos un sexto por esto. Si yo hago el producto de esto, obtengo en una sola expresión la anterior. Bueno, finalmente llegamos a concluir con el modelo de final. Si te gustó, dale like, suscríbete, porque voy a estar subiendo más resoluciones y bueno, más videos para que puedan aprobar esta materia. Hasta la próxima.